Política y expectativas en estas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Antes de ir al corte, dejábamos al aire este tema de, renovación de licencia de Chevron para que siguiera con las operaciones y todo lo que ha sido ese vaivén a lo largo de este 2025, que ya prácticamente estamos en la recta final y bastante hemos conversado y analizado este tema, pero hablábamos de que qué necesita esta comunicación para que quede redondita, para que quede a gusto de los involucrados, y muchos decían durante estos días, bueno, si ya se van a arreglar las cosas, va a bajar la tensión, no es nada más que se vayan los militares. Es también que las sanciones, que parecieran haber pasado al olvido, pudieran tener otra cara y una nueva expectativa para 2026, pero dio allí en algo clave, la realpolitik y la práctica de los intereses de los gobiernos. Permíteme recordar algo que ha sido mi posición a lo largo de estos últimos años. Venezuela está sometida a asedios desde hace 10 años. Nosotros enfrentamos una guerra híbrida que todavía no ha escalado a la confrontación en tierra armada. Pero eso es importante que lo señale. Las sanciones que tú acabas de mencionar ya superaron la década de su aplicación y nos han causado un gravísimo daño. Son miles de millones de dólares que han dejado de ingresar o de producirse en Venezuela en razón de ellas. Sí, lo ideal es que se produzca una normalización absoluta de las relaciones entre ambos países, y a eso es que nosotros apostamos, que los Estados Unidos y Venezuela puedan entenderse como buenos vecinos que lo fueron durante muchísimo tiempo. El principal socio comercial del sur de los Estados Unidos durante muchos años fue Venezuela. El petróleo venezolano fluía hacia los Estados Unidos una y otra vez. Es más, en la Segunda Guerra Mundial fue el petróleo venezolano el que garantizó el suministro de buena parte de las flotas americanas en los combates en Europa. De tal manera que lo ideal es que se restablezcan las relaciones en base a un principio fundamental, que es el de respeto mutuo, el de la autodeterminación de cada uno de los pueblos. Nosotros acabamos de salir de un extraordinario encuentro que promovió el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, que lidera el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y lo que ahí quedó claro, tras las intervenciones de expertos de todo el mundo, es que lo que está haciendo Estados Unidos es violatorio de la Carta de Naciones Unidas, que no solamente es el ataque armado en lo que pudiera provocar una apreciación de violación a la Carta, es que la sola amenaza ya es una violación a un principio fundamental de Naciones Unidas, que es que no se puede utilizar la violencia como un medio para imponer conceptos, criterios. Lo que quedó claro también en ese encuentro con los juristas extranjeros es que Venezuela tiene todo el derecho a definir su manera de gobernar y de vivir. Quedó claro también de que hay una gran solidaridad continental y mundial. Allí los pronunciamientos que se han venido sucediendo en los últimos tiempos, incluso hasta de la propia Comunidad Europea, la Unión Europea y el CELAC, lo de Brasil y Colombia ya es un efecto solidario permanente. México es una demostración que hay la conciencia de que Estados Unidos está actuando al margen de la ley internacional en esa acción que no solamente está tomando en el Caribe, sino que también ha extendido en el Pacífico. Son ejecuciones extrajudiciales, de eso no puede haber ninguna duda, pero otra vez, la realpolitik es lo que priva en este momento. Hay una realidad y esa realidad nos obliga a dialogar y, Dios quiera, a entendernos prontamente, porque tú acabas de mencionar, y perdona que no te deje hablar, un hecho que para nosotros es importante como familia, estamos próximos a la Navidad. Los venezolanos merecemos pasar estos días en paz, en tranquilidad, en familia, con humildad, compartiendo. No hay derecho de que la angustia vaya creciendo, porque si bien en la calle uno percibe absoluta tranquilidad, también es cierto que en cada conversación hay la gran incertidumbre de la situación que está pasando. Incertidumbre y curiosidad con respecto a lo que pudiera pasar. Usted describe de que esta comunicación pudiera tener, desde su análisis político, diálogo y reconciliación, de manera inevitable, pero por otro lado, en redes sociales también hay una vocería política que se encarga de describir estas pequeñas palabras, breves palabras del mandatario estadounidense como lo que sería un último llamado de atención para las autoridades venezolanas. Hay quienes también han dado esta forma, este cuerpo, esta orientación a estas palabras. ¿Qué pasa? Porque hablaba de esa incertidumbre y esto precisamente lleva a incrementar la incertidumbre en el ciudadano. Sí, lamentablemente la multiplicación de los fake news en las redes sociales ha provocado esa situación. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen por una parte personas que tienen interés en hacer que la crisis o la confrontación
se acentúe entre Venezuela y Estados Unidos, porque no son capaces ellos de en el país expresar o ganar adeptos a sus convicciones. Son personas que la mayoría, fíjate que digo personas y no venezolanos, yo he llegado a dudar que se sientan como tales, que están fuera del país, la casi totalidad residen en Estados Unidos o en Europa, y como tal no tienen absolutamente ningún riesgo. Sí, es muy fácil viviendo en Miami o en Madrid llamar a que se produzca una incursión armada, a que ataquen con misiles al territorio venezolano, a que bombardeen, a que ocupen, pero ni mis hijos, ni mis nietos, ni mi abuela, ni mi mamá, ni nadie está en riesgo, ni mis propiedades. Entonces eso contribuye a que ese clima de angustia se haga mayor. Pero además de personas, hay también, y tú lo sabes, yo lo sé, una multiplicación de bots, de cuentas falsas que empiezan a generar esa incertidumbre. Yo sé que no es la solución, pero en una reunión que tuve este fin de semana me dijeron varios de los que estaban en una reunión con importantes empresarios de Venezuela, que naturalmente no voy a señalar quiénes fueron, pero eran de los más importantes empresarios, y llegaron algunos de ellos y me dijeron, mira, nosotros hemos optado por cerrar X, porque definitivamente es la única manera de vivir en paz en este país. Ahora bien, ¿cree que estas palabras del mandatario estadounidense tienen que ver con los resultados donde el partido que representa no salió favorecido en las últimas elecciones en este país, y también con las recientes protestas de ciudadanos estadounidenses que han dicho, bueno, ya basta de esta situación, de la presencia de militares estadounidenses en el Mar Caribe, generando amenaza, afectación en la región? ¿Tendrá algo que ver esas palabras de una pequeña reacción de, bueno, la cosa no va bien en lo interno? También hay algunas protestas de ciudadanos estadounidenses, americanos que están allí, y estaría haciendo esto mella en el criterio de este mandatario, pudiera ser. Un embajador europeo me dijo hace semanas atrás que la política de los Estados Unidos hacia el extranjero es unilateral y unipersonal, o sea que es Trump definitivamente el que impone el ritmo. Sí, seguramente sí, es absolutamente lógico. Tú lo dijiste decentemente, en las elecciones que sucedieron hace poco, no es que no salieron bien, es que salieron muy mal, y no son mis palabras, son las palabras del propio Trump en la misma noche que se conocieron los resultados, cuando reunió en su gabinete, trascendió, según todos los noticieros, que dijo, salimos muy mal, fueron derrotados en Nueva York, en Nueva Jersey, en California, en la mayoría de los condados, en Virginia, es decir, no ganó una sola de las elecciones, y como en Estados Unidos se multiplican los procesos electorales, el año que viene enfrentan las elecciones de medio término, y hoy, si fueran, le darían una derrota estruendosa. Pero no solamente entonces son las elecciones, son las encuestas que cada día reflejan más el rechazo de los norteamericanos para cualquier acción armada en el extranjero, que contradice lo que Trump repitió una y otra vez en la campaña electoral, que nunca más iniciaría guerras interminables en el extranjero. Contradice su posición principista, que es la de América primero, y finalmente, tú lo acabas de decir, empieza a tener problemas con una política de tira y encoge con los aranceles, que ha hecho que la economía americana se resienta. Por cierto, aunque tú pudieras decir que estamos a miles de kilómetros de distancia de lo que te voy a decir, ayer sí es cierto, hubo elecciones en Chile, pero también hubo un referéndum en Ecuador, y el presidente de Ecuador se fajó, Daniel Noboa, con una pregunta que tienen mucho en relación con su manera de hacer la política. Y la primera pregunta del referéndum era, ¿está usted de acuerdo con la instalación de las bases extranjeras en Ecuador? Y se refería a bases americanas. ¿Y qué hizo el pueblo ecuatoriano en ese referéndum? Votó abrumadoramente en contra de las propuestas de que bases militares estadounidenses serán instaladas en Ecuador, de tal manera que los factores internos, pero también los factores externos que ayudan, reitero, el encuentro de juristas que mostró la opinión de destacados abogados de todo el mundo, los pronunciamientos de la Unión Europea, del Senado, de Colombia, de Brasil, de México, de congresistas. Estuvimos aquí hace poco también con decenas de congresistas, diputados, senadores del Gran Caribe, de México, de Nicaragua, de Cuba, todos coinciden en la misma posición. Se está en abierta violación con principios elementales del derecho internacional público. Se está violando el principio fundamental que generó y creó en San Francisco hace muchos años la Organización de Naciones Unidas. El continente fue declarado hace algún tiempo atrás una región de paz. Venezuela merece vivir en paz, Latinoamérica merece vivir en paz. Una incursión armada sobre Venezuela no solamente va a derivar en una tragedia para nuestros connacionales, puede ser el resultado final un conflicto de incalculables consecuencias en todo el continente.
estamos llamados a preservar la paz, estamos llamados a preservar la soberanía. Y la única vía, o la vía más expedita, es hacer posible que el diálogo se inicie, se reinicie, continúe, cualquiera de estas tres palabras apropiadas, pero que no perdamos de vista que nuestros pueblos no merecen que la Navidad esté marcada por la muerte y por la destrucción. Diputado, de forma muy precisa, ya para concluir la entrevista, estos diputados que están en ejercicio y que van a cerrar en este fin de año allí las actividades, todo esto está teniendo una afectación también en el país y estos diputados, bueno, han tenido ya un cierre de año bastante ajetreado con este tema de la amenaza a la soberanía nacional, pero también hay temas que atender en Venezuela de forma muy precisa. ¿Cuál es la prioridad de la gente en este momento en el Parlamento? La consideración del presupuesto de ingresos gastos de la Nación para el 2026, que es normalmente una labor bien prolija, bien delicada y que en nuestro caso será mucho más difícil para el 2026 porque hay también incertidumbre en cuanto a cuál será el volumen de los ingresos, cuál será la producción petrolera, cuál será el precio del petróleo, pero para la recuperación económica de Venezuela es fundamental el tema presupuestario. Es también prioridad de todos los venezolanos, no solamente nuestra, el tema salarial y el tema de los aguinaldos. Yo exhorto, por cierto, que se haga un esfuerzo para que los aguinaldos, sobre todo de los trabajadores del sector público, sean calculados sobre la base de la sumatoria del salario más las bonificaciones y no solamente sobre el salario, porque entonces sería irrisorio el monto que recibirían nuestros trabajadores. Estamos hablando de 5,5 millones de venezolanas y venezolanos que están en esas circunstancias. Bien, gracias por acompañarnos en Primera Página. Diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, también militante de Acción Democrática. Nueva pausa desde el estudio. Quedan ustedes con Ecoprácticas.